Antes de comenzar, yo quisiera recordar una de las frases que solía repetir el gran maestro don Miguel de Unamuno y Hugo. A veces las cosas de puro sabidas se nos olvidan. Y probablemente, y muy seguramente, el debate que vamos a tener hoy tiene que ver con cosas que de puro sabidas han sido olvidadas en la resolución que viene en impugnación ante ustedes. El primer agravio que presenta esta defensa es el agravio referido a la separación injustificada de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que redunda en el agravio del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley de mi cliente y de los demás procesados. Y sostengo esto, señorías, porque en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló el control de convencionalidad, concepto que viene de un voto, que parte de un voto singular del brillante juez interamericano Sergio Ramírez, que luego se convirtió en voto mayoritario para establecer que hay un deber a partir del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece la regla de que ningún Estado puede justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en disposiciones de su derecho interno. Hay un deber para cada Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que sus jueces y tribunales, al momento de examinar un caso, vean y analicen obligatoriamente la compatibilidad del derecho interno con las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y con las resoluciones expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete de clausura de nuestro Pacto de San José. Al respecto de esto, señorías, es importante recordar que, recapitulando las exigencias de la prisión preventiva, en el informe sobre el uso de la prisión preventiva en América, párrafo 21, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condensó las exigencias que desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos son reclamables para el uso de la prisión preventiva. Y se estableció que, en primer lugar, debe ser la excepción y no la regla. En segundo lugar, que los fines legítimos y permisibles de la atención preventiva deben tener carácter procesal, es decir, no punitivo. Consecuentemente, la existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la detención preventiva. Y aún existiendo fines procesales, se requiere que la detención preventiva sea absolutamente necesaria y proporcional. Esta larga lista de conceptos que rigen y ejes y postulados del uso de la prisión preventiva no ha sido tenida presente en esta resolución, señorías. Más aún, en el caso Chaparro Álvarez y Lapu Iñiguez contra Ecuador, en el párrafo 103, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un límite muy importante a tener presente en esta discusión y que la defensa suplica a la sala valorar en profundidad. En el caso Lapu Iñiguez y Chaparro Álvarez, la Corte Interamericana declara que el Estado no debe, ningún Estado parte debe detener para investigar, sino que debe detener. ¿Podemos? A ver, por favor, de seguridad, en el fondo tenemos que guardar silencio. Si van a perturbar la audiencia, la sala puede disponer el desalojo. Así que síganse a guardar, por favor, el orden que requiere esta audiencia. Continúe, señor abogado. Para esta Corte, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar. Por el contrario, solo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Este es un dato muy importante porque podría pensarse que es un razonamiento accidental, un obiter dicta de parte de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en el caso Norín Catrimán contra Chile, en el fundamento 311, la Corte Interamericana consolida su doctrina. Y consolida su doctrina en el párrafo B al citar y recoger de la sentencia Chaparro Álvarez y Lapu Iñiguez este mismo concepto, donde dice, repite, de allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, solo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio.
La primera pregunta que hay que hacer, señorías, aquí entonces es el requerimiento que ha hecho el Ministerio Público y la resolución que dictó el juez. ¿Han respetado el control de convencionalidad? ¿Han respetado la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete último de nuestro Pacto de San José? Es evidente que no. Y es evidente que no porque si se lee la resolución, que es lo que viene en impugnación, el juez dice que dicta una medida cautelar para que el Ministerio Público pueda investigar durante 36 meses. Para que investigue. Es decir, hace exactamente lo contrario de lo que la Corte Interamericana ha señalado. Detiene para investigar y no detiene porque ha llegado al conocimiento suficiente para llevar a la persona a juicio. Esta reflexión es crucial para lo que viene en el futuro del país respecto de la humanización del proceso penal, en medio de una situación de pánico moral que tiene que ser contenida por los tribunales para lograr equilibrio en el proceso. Por otro lado, señorías, el segundo agravio que levantamos es la separación injustificada de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación a cómo es que deben evaluarse los elementos de convicción. El señor juez ha desarrollado un conjunto de razonamientos de valoración de los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público, desdeñando los aportes de descargo formulados por la defensa. No los ha considerado y si los ha considerado, cuando no ha podido aprovecharlos, los ha puesto de lado. Vamos a ver cómo es que esto sucede. A propósito de la recepción de $500.000, señoría, a la que se ha referido en intervención anterior el doctor Belavaro, porque yo tengo simpatía y aprecio, pero hay quien disiento en su posición, se dice que está la declaración de Simoes Barata, que Simoes Barata declara haber entregado $500.000, pero no penetra, como lo dijimos en el debate nosotros, en el hecho de que Simoes Barata cuenta que a su oficina una mañana él llegó y encontró un maletín con $500.000 que se lo había dejado, según su opinión, un doleiro. Después de que hubiera coordinado con Hilberto Silva. Fíjense, señorías, cuán importante es esto. Porque Hilberto Silva era el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas que manejaba la Caja 2 de Odebrecht. Pero tenía debajo a un tesorero, el señor Fernando Migliaccio, que era quien usaba, cuando se trataba de efectivo, a la señora María Lucía Guimaraes Tavares. Y cuando se trataba de offshores, a la señora Ángela Palmeira. El señor Migliaccio fue interrogado y fue contrainterrogado por esta defensa. Y cuando esta defensa le preguntó, señor Migliaccio, ¿despachó usted dinero en efectivo al Perú? El señor Migliaccio dijo no. Eso estaba prohibido expresamente por Marcelo Odebrecht. Perdón, señor Migliaccio, ¿usted no remitió $500.000 en efectivo al señor Jorge Barata? No, señor, estaba prohibido. Perdón, señor Migliaccio, usted no remitió $500.000 en efectivo al señor Barata a través de un doleiro. No, señor, no había doleiro fuera de Brasil. Ese dato que está en la declaración del señor Migliaccio y que ustedes pueden corroborar, ha sido soslayado por el señor juez al momento de evaluar la declaración de Barata y darla por corroborada. A propósito de la ilicitud de los fondos de la Caja 2, también es importante señalar que el señor juez ha soslayado la declaración de Luis Antonio Mameri. Luis Antonio Mameri, interrogado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, explicó el origen de los fondos de la Caja 2 que manejaba el Departamento de Operaciones Estructuradas. ¿Y sabe lo que dijo respecto de esto? Dijo que eran aportes que recogían de todos los excedentes de todos los contratos que tenía Odebrecht fuera de Brasil. Repito, excedentes o utilidades que ganaba Odebrecht en contratos fuera de Brasil.
y estableció además que la regla de utilidades y de contratación de Odebrecht fuera de Brasil era 70-30. 70% contratos públicos, 30% contratos privados. Pero hizo una salvedad en el caso de Perú. Dijo que en el caso de Perú esa regla no funcionaba porque era 50-50. 50% contratos públicos, 50% contratos privados. Y que él no podía dar fe de cuál era la fuente de la cual se traía, es decir, si venía de contratos privados o de contratos públicos. El Ministerio Público persiste constantemente, persiste en decir que ese es el origen ilícito y ahí está el dinero que viene de la corrupción. Esto parece decir su tesis. Y no lo he dicho yo, no lo ha dicho la defensa, lo ha dicho el señor Luis Antonio Mameri, a quien el propio Ministerio Público valida como testigo de cargo. Y aquí surge un error grave de razonamiento por parte del juez desde la perspectiva del tipo penal. Porque el lavado de activos requiere dinero de origen ilícito. Y aquí estamos hablando de dinero con finalidad ilícita. Es cierto, se formó una caja 2 para sobornar funcionarios. Es cierto, se compraron contratos con ese dinero. Pero la finalidad ilícita es lo mismo que el origen ilícito de los fondos, señorías. Esa discusión no fue solventada por el señor juez, aunque fue planteada por mí en el debate. A propósito de lo que se habló hace un momento respecto de la señora auditora, la señora Govitz, auditora de la OMPE. La señora Govitz dice ella, que fue sacada por haber puesto reparos a los informes de rendimiento de Fuerza 2011. No ha acompañado ningún dato que corrobore y como bien se ha podido destacar en el curso de las preguntas que hizo la sala durante el debate anterior, no hay ningún elemento de convicción que corrobore que la señora fue despedida, sino que simplemente no se le renovó el contrato. Pero el señor juez, a partir de la especulación de la señora Govitz, dice que es un elemento grave y fundado de la comisión de un delito y particularmente del delito de lavado, el hecho de que la señora Govitz fuera despedida por haberse atrevido a objetar los informes de Fuerza 2011. Está la declaración, no hay dato de corroboración, pero el señor juez reemplaza el dato de corroboración con una conjetura suya, violando nuevamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional de nuestra Suprema Corte y de esta misma corporación. Sobre el caso del testigo protegido 55-2017-3, ocurre un hecho muy curioso, porque el señor testigo protegido 55-2017-3 declara contra el congresista Rolando Reátegui Flores. Dice que Rolando Reátegui Flores recibe un dinero, busca aportantes simulados, los hace llevar adelante los aportes y eso lo usa como un elemento de convicción grave y fundado contra mi cliente y contra sus demás coprocesados. Pero ¿qué sucede, señorías? Sucede que el juez en realidad no cree la versión del testigo, la usa para perjudicar a los procesados y le voy a explicar por qué. Porque si fuera cierto que el juez cree lo que dice el señor testigo 55-2017-3, habría aplicado el artículo 453.2 del Código Procesal Penal y hubiera iniciado el procedimiento para pedirle al Congreso la autorización para procesar al congresista por delito común, como lo manda el Código. No solo quedó ahí, sino que yo se lo pedí durante el debate. Y entonces el señor juez, pretendiendo desconocer el ordenamiento procesal penal, me dijo que era una potestad exclusiva del Ministerio Público. Y yo le dije, no, dice que usted de oficio o cualquiera de las partes, y yo lo he pedido. ¿Y sabe qué ha ocurrido, señoría? Que hasta ahora no le dan trámite a esa solicitud que yo planteé. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el señor
juez valore como dato incriminatorio elemento grave y fundado de convicción de la comisión de un delito, lo que dice el testigo protegido 55-2017-3, si al mismo tiempo no le alcanza para iniciar el procesamiento de aquel congresista de quien habla el testigo protegido 55-2017-3. Hay una grave contradicción en esta forma de razonar. Otro tema grave es la criminalización de la participación política, señoría. Yo sé que se ha terminado el tiempo, pero le suplico, como estoy trasladando información de calidad. 26 agravios. Vamos a darle excepcionalmente 10 minutos, que también serán otorgados a la Fiscalía. Ahí tiene que cerrar. Sí, señoría, ahí cerraré. De manera, yo entiendo que una pauta, ¿no? Esto no está computándose en el tiempo, lógicamente. El hecho que ustedes simplemente nos planteen, incluso a título de pregunta, el tema, introduce pues el tema debate, ¿no? Y a veces, como son tantos, quizás no hay tiempo para desarrollarlos. Por eso, señoría, voy a pasar, como usted ha visto, estoy pasando rápidamente revista a los agravios. Bien, a partir de aquí, 10 minutos adicionales. Entonces, señoría, criminalización de la participación política. Toda persona tiene derecho a participar individual o colectivamente en la vida política del país. El señor juez nos presenta el acta de fundación de Fuerza 2011 como un elemento grave y fundado de la existencia de una organización criminal. ¿Cómo así es que el ejercicio de un derecho constitucional de participación política puede entenderse como un elemento grave y fundado de la comisión de un delito o de la formación de una organización criminal? No lo desarrolla, señoría, en su resolución. Luego señala que Adriana Tarazona indicó que Jaime Yoshiyama formaba parte del comité itinerante del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza 2011 y que corsetaba la publicidad con los medios y asumía compromisos de pago. Y eso es entendido como un grave y fundado elemento de convicción de la comisión del delito. El señor juez no nos explica cómo es que el hecho de que cumpla mi cliente una función dirigencial al interior de una organización política puede ser leído como un elemento grave y fundado de convicción de la comisión del delito de lavado de activos. ¿Desde cuándo el solo hecho de concertar publicidad en los medios y asumir compromisos de pago implica per se y necesariamente la comisión de un delito de lavado? Si eso fuera cierto, todos los gerentes de marketing de todas las empresas del país y los gerentes de publicidad estarían sometidos a proceso. Eso no es posible sostenerlo. Hay otro grave problema, señorías, que es el tema de la inmunidad parlamentaria y particularmente de la no responsabilidad de los congresistas por votos y opiniones. Y aquí ocurre algo muy grave porque hay un enorme desborde de las competencias del señor juez. Se ha valorado, por ejemplo, la existencia de una cúpula partidaria a partir de un supuesto blindaje al fiscal de la Nación, que sí ha sido repetido aquí por el señor fiscal superior Rafael Vela Barba. ¿En qué parte? Porque en una frase la señora congresista Angélica Aramayo dice: ahora aparecemos solos blindando a Inostroza. ¿Qué relación tiene con Chávez? ¿En qué momento de ese chat encuentran ustedes la expresión, la orden de alguien diciendo blinden al fiscal de la Nación? ¿Dónde está esa expresión? Por otro lado, y en esto tiene que ver con la supuesta campaña de desprestigio llevada adelante contra el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, porque los congresistas detectan, como miembros de un partido, sienten atacada su lideresa, sometida a una detención preliminar arbitraria, como lo determinó esta propia sala. Ellos dicen: ¿cómo es posible que el fiscal que pide una medida urgente como la detención preliminar coja un avión y se vaya a México? Hay que acreditar esto. Usan frases muy duras, sin duda, pero el Ministerio Público no es centinela del lenguaje. No es custodio de la lingüística. Y no hay ilicitud en que uno se pronuncie duramente en privado sobre las cosas que ve. Y no hay nada ilícito en que unos congresistas vean que se ataca a su lideresa desde el Ministerio Público y constaten que, habiéndose dictado una medida urgente, impostergable, el señor fiscal que la solicita se vaya a México y deje a la persona detenida allí.
se ha tomado el simple dicho del testigo Renzo Reyardo, que como se ha subrayado aquí, no dice lo que dicen que dijo, porque señaló siempre no tener pruebas de lo que él estaba especulando y lo dejó en grado de especulación, para cuestionar la validez de un acuerdo del Pleno del Congreso de la República, y el señor juez ha establecido consecuencias de responsabilidad penal a partir de una decisión tomada por el Pleno del Congreso de la República. ¿Puede un juez penal, en el curso de un procedimiento cautelar, de establecer la invalidez y la ilegalidad de un acto del Pleno del Congreso de la República? No, señorías. Y esto tiene que ver con el supuesto informe de la Comisión Multipartidaria sobre IRSA Norte. Y como se señaló que no tenía irregularidades, como si la señora Fujimori y los fujimoristas hubieran sido los únicos que votaron cuando no eran mayoría, se establece que eso prueba que había delictividad. El señor fiscal Vela Barba, gran amigo del fiscal Martelo y de todo el sistema allá en Brasil, que ha recibido su respaldo, ¿no sabe que el caso Lavallato estalló en el año 2013, 14 y 15? ¿Cómo podían los congresistas peruanos en el año 2008 conocer el caso Lavallato? Y tener desde ahí el deber de presumir la ilicitud de todos los actos que Odebrecht llevaba adelante. ¿Cómo es esta capacidad retrospectiva, esta exigencia retrospectiva que surge por reclamo del Ministerio Público? Y en cuanto a la valoración, señoría, se ha violado el 158.2, porque constantemente el Ministerio Público nos dice, no, pero ahí en la lista no están los testigos protegidos, dice testigo de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores, pero olvida leer situaciones análogas. ¿Y qué situación más análoga a la de un colaborador eficaz puede haber en la presencia de un testigo de identidad reservada, llamado en nuestro sistema testigo protegido? Y si al señor fiscal le fuera insuficiente, le cito la sentencia Norín Catrimán contra Chile, en la cual se establece que cuando se usa testimonios de identidad reservada, la corroboración es obligatoria, no es disponible. En el caso, señoría, del testigo protegido 2017-55-4, se estableció que demostraba su testimonio el propósito obstaculizador de llegar a tomar control de las instituciones. Y lo que dice el señor testigo 2017-55-4, ¿sabe qué es? Que César Inostroza quería acercarse a Keiko Fujimori. Él quería acercarse a Keiko Fujimori. No dice que Keiko Fujimori hubiera querido acercarse a él. Ese cambio provoca un trastorno en el elemento probatorio. A propósito del error de exclusión del derecho a la libre personalidad, al libre desarrollo de la personalidad, ¿sabe qué sucede? Nosotros podemos escoger a nuestros amigos y nosotros podemos escoger a quién le otorgamos confianza o no. La señora Fujimori declara ser amiga de Jaime Yoshiyama y para el señor juez eso se convierte en un grave y fundado elemento de convicción de la comisión del delito de organización criminal. Como tiene confianza, como es amiga y tiene confianza, por lo tanto es miembro de una organización criminal. Y luego la declaración de Vicente Silva Checa, también libre de desarrollo de la personalidad, soy libre de reunirme con quien yo quiera. Y entonces dice que el hecho de que Jaime Yoshiyama y Vicente Silva Checa se hayan reunido una vez, que se han reunido muchas veces porque son amigos, es un grave y fundado elemento de convicción de la comisión de del delito de organización criminal. Luego, la violación de la regla del artículo 166.2 del Código Procesal Penal. Cuando nos presentan a la señora Patricia Copero, que da un testimonio de referencia acerca de que habría oído decir a Jaime Yoshiyama que su tío Jaime era quien sufragaba los gastos, pero el fiscal que interroga no le pide que diga las circunstancias de tiempo, modo y lugar necesarias para corroborar su versión, pero se le da valor. Y finalmente, señoría, respecto del derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, encontraron en la casa de Jaime Yoshiyama una ayuda a memoria sobre el caso. ¿Y saben por qué la encontraron? Porque Jaime Yoshiyama estaba procesado en la carpeta 80.
y tenía que haber declarado, y declaró como testigo en la carpeta 55. Y Jaime Yoshiyama es una persona que le gusta tomar anotaciones, hacer anotaciones de todas las cosas para estudiar. Esa es la práctica que él aprendió en Harvard. Termina de usarla y se deshace de ella. ¿Nos ha dicho la Fiscalía cuál era la relevancia? ¿En qué medida dañaba el proceso? Porque era peligro de obstaculización. Y el último dato que fue, encontraron una CPU en la maletera del carro de la cuñada de Jaime Yoshiyama. 9 meses después el Ministerio Público no puede decirnos qué elementos incriminatorios hay en esa CPU, que la tiene 9 meses, señor. Y abrir una computadora, como podrá cualquiera de nosotros corroborar, toma segundos para saber el contenido de lo que hay allí. Cierro además, señoría, señalando que hay un grave problema con la justificación del peligro de fuga. ¿Sabe lo que han dicho sobre el peligro de fuga, señoría? Que mi cliente no ha querido venir al Perú por su voluntad propia y olvidan que 45 días antes de que se dictara la detención preliminar, mi cliente programó con sus médicos una operación en el Bascom Palmer Eye Institute. Esta operación, que se dio el 9 de octubre, ha provocado diferentes citas hasta el 20 de noviembre, donde nosotros esperábamos que se le diera de alta. Lamentablemente le dieron una nueva cita para el 3 de diciembre para el 4 de diciembre y le han dado una nueva más para el 3 de enero. Todas estas citaciones fueron validadas por el señor juez, porque todas dicen seguimiento posoperatorio, señoría. Pero luego, cuando llegue el 20 de noviembre y mi cliente no puede venir porque lo citan de nuevo, el juez dice, ya no es entonces. No importa, para mí debió venir. Pero no puede venir una persona, a nadie se le puede exigir que ponga en riesgo su integridad y su salud. Y por eso es que cuando nosotros hicimos el reconocimiento, señoría, de lo que había declarado Jorge Yoshiyama, porque aquí quiero aclarar la diferencia, estamos en un proceso y en una investigación por lavado de activos, no por simulación de aportes, que son dos cosas diferentes. Y respecto del lavado de activos, nosotros hemos podido establecer, por ejemplo, otro dato que se estaba perdiendo, porque el señor fiscal se ha referido a él, y es que hay un email del 27 de abril que corroboraría la segunda entrega de dinero. Aquí yo quiero subrayar que hay otro email de ese mismo día, que el Ministerio Público conoce y que yo entregué la información, que se produce 2 horas después de ese email. Y ese email es el... Cierro, señoría, rápidamente. Ese email tiene aprobación de Luis Antonio Mameri el 10 de mayo del 2011. ¿Cómo es posible entonces que el mail del que habla el señor justifique la entrega de dinero para Fuerza 2011? Si recién Luis Antonio Mameri aprobó el supuesto pedido el 10 de mayo de 2011. Entonces, señorías, como ustedes podrán ver, no hay ni graves ni fundados elementos de convicción de la comisión del delito de lavado de activos en organización criminal, no hay peligro de fuga, no hay peligro de obstaculización y por lo tanto, señor, lo que corresponde a la sala es fulminar la decisión del juez de la CUO y restablecer plenamente la libertad de mi cliente. Muy bien. Con los minutos adicionales que se ha dado es 26 minutos puede emplear el Ministerio Público. Lo escuchamos, señor fiscal. Sí, señor presidente. Una explicación solamente metodológica desde el punto de vista de la entrega de información. Considerando de que su presidencia dispuso para fines de mejor desarrollo de la audiencia, separar estas alocuciones, quisiera preguntarle, previo a hacer mi disertación, si es que usted va a tomar en consideración ya lo expresado por el Ministerio Público para no ser redundante en algunos aspectos, o debo reiterar todas las argumentaciones que consustancialmente también pueden ser necesarias para poder contestar a la defensa. Bien, esta audiencia, como usted está siendo testigo, es una audiencia unitaria, es decir, va a merecer una resolución también autónoma y unitaria. Correcto, de tal manera, todo lo que se ha dicho aquí va a ser enlazado y... Correcto, entonces voy a ser bastante sintético en algunos aspectos, porque la información ya la tienen ustedes y está dentro de su mérito el poderla valorar. Cuando se hizo referencia al caso en general, respecto a la impugnación que formuló la señora Keiko Sofía Fujimori Gushi,
Contamos una historia. Contamos la historia relacionada a cómo es que, en principio, el acta de constitución del partido político termina siendo una referencia sobre la base de la cual estas relaciones íntimamente vinculadas permiten realizar la instrumentalización de un partido político con fines de lavado de activos. A partir de esta situación, del establecimiento de jerarquías, de organicidad, de permanencia, de distribución de roles y tareas, se hizo referencia a cómo es que el Ministerio Público termina estructurando su tesis de imputación a partir de imputar a la organización criminal dentro de la cual se incluye el señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka como un gestor, captador de recursos ilícitos. A partir de esa situación se hace indispensable el recoger el testimonio de todas las personas que pudieran haber estado involucradas. En la locución anterior se hizo referencia al contenido del testimonio del señor Marcelo Bahía Odebrecht, del señor Jorge Enrique Simões Barata, del señor Antonio Mameri y Fernando Migliaccio. Esa información ustedes ya la tienen consigo. Voy a hacer referencia específicamente a lo que ha dicho el señor abogado en su presentación. Señor abogado, establece que el señor Barata dice nada de doleiros. Principio. Perdón, para ser más preciso, de que el señor Barata hace referencia a un doleiro, pero que quien más bien establece de que no se usan doleiros es el señor Fernando Migliaccio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos plenamente de acuerdo. El Ministerio Público no ha dicho nada diferente a ello. Y vamos a establecer la coherencia argumentativa de todo el relato de esos ejecutivos. El señor Migliaccio efectivamente dice que ya no habían doleiros, porque parte de la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas era precisamente evitar las antiguas fórmulas dentro de las cuales se hacían los pagos no contabilizados o los pagos ilegales, sobornos. Antes efectivamente se utilizaban doleiros, es decir, personas que venían adheridas al cuerpo con una cantidad importante de sumas de dinero. Incluso venían algunas veces en aviones privados, eran lo que se conoce vulgarmente en el incluso lenguaje de las organizaciones criminales, las mulas o burriers, entre comillas. Eso efectivamente, a partir del Departamento de Operaciones Estructuradas, no existía más. Y eso lo explica correctamente Migliaccio, porque precisamente buscan establecer una formalización de algo que era ilícito. Es decir, hay la búsqueda de que el Departamento de Operaciones Estructuradas, a raíz del manejo de ingentes cantidades de dinero, de abultadísimas cantidades de dinero, se tenga que sofisticar. Y que a partir de la creación de una contabilidad paralela, que está administrada y que está alimentada también por fondos ilícitos, se puedan pagar a través de toda la sofisticación que implicaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, que además hacía uso de un sistema complejo de offshore y de compra de bancos. El Departamento de Operaciones Estructuradas tenía en propiedad bancos que utilizaba para poder darle la ruta del dinero, el respectivo ensombrecimiento que se relacionaba también a toda la obra pública o privada que realizaba la empresa Odebrecht en diferentes lugares del mundo. Entonces es verdad lo que nos dice el señor abogado, totalmente cierto. Pero lo que no dice el señor abogado es que en este caso la ruta del dinero está claramente establecida. El señor Migliaccio, cuando explica este sofisticado uso del sistema de offshores, lo que dice también es que en el sistema de pagos habían diferentes modalidades de liquidar el recurso. ¿En qué consistía liquidar el recurso? Era que una vez que el dinero había llegado a su destino, había que hacerlo tangible, había que hacerlo fiduciario, monetario, había que tener el dinero en efectivo, porque se trataba de una operación clandestina, en donde normalmente lo que se hacía era más bien realizar pagos en efectivo ya en el lugar cuando el dinero había llegado. Por esa razón es que nosotros hicimos referencia al acta de entrega documental, en donde está el correo electrónico
respectivo de aprobación y también la ruta del dinero a través de la empresa Construmac, que es una empresa domiciliada en el Perú. La empresa Construmac es lo que, a razón de la explicación del señor Fernando Migliaccio, liquida el recurso. Es quien tiene el efectivo. Porque dentro de las modalidades de cómo se liquidaba el recurso, estaba también la posibilidad de emplear falsos proveedores o reales proveedores que tenían una vinculación con la empresa Odebrecht contractual y que podían también pasar lo que es el filtro del sistema de prevención antilavado. Porque efectivamente, si a la empresa Construmac le preguntan sobre por qué tiene que llevar $500.000 en efectivo en una maleta, la empresa Construmac podría decir porque soy proveedor de la empresa Odebrecht. Y podía perfectamente liquidar el recurso. Por tanto, cuando el señor Barata hace referencia a la liquidación del recurso, justamente no hace referencia a que haya venido una persona con una cantidad de dinero adherido al cuerpo. Lo que hace referencia en el conocimiento de cómo funciona el sistema es hacia la liquidación propiamente del recurso que luego él en ese maletín entregaba. Sucedió lo mismo en diferentes otros casos. El señor hace referencia a otro correo electrónico. Sí, es verdad. Pero lo que no nos dice es que el señor Jorge Enrique Simões Barata ha declarado de que no solamente ha financiado la campaña de la señora Keiko Sofía Fujimori Bushi. El señor Jorge Barata ha declarado que también ha financiado la campaña del señor Humala Tazo, de la señora Heredia, con fondos también provenientes de la Caja 2. De la misma manera ha dicho que le ha entregado dinero a la campaña del señor Pedro Pablo Kuczynski a través de una interpósita persona. También ha dicho que le entregó $750.000 al señor Alejandro Toledo, a través también de una interpósita persona. Estos montos de dinero están, por supuesto, en varios correos electrónicos, todos ellos que van siendo aprobados. Por eso el correo al que hace referencia el señor abogado no está en esta carpeta propiamente dicha, sino como una información referida, porque la información llega a la carpeta del caso Humala Heredia. Me refiero al segundo correo, no a este al que claramente hemos dicho que se encuentra incluido en el tomo 104 en la carpeta 55, a partir de los folios 25.636 al 25.645. Está en la carpeta principal. Entonces, cuando se hace esta argumentación no se cuenta toda la verdad al respecto. Hay que tener toda la información completa, hay que conocer todo el caso. Y el señor abogado lo conoce bastante bien, porque efectivamente estuvo con nosotros cumpliendo la garantía de contradicción a través de la activación de los mecanismos de cooperación internacional. Y interrogó también a todas las personas que eventualmente estaban en su derecho. ¿No nos dice el señor abogado también que cuando se le hicieron preguntas específicas sobre la ilicitud del fondo, en el caso específico del señor Mameri, él dijo que era un fondo ilícito? Está ahí, ustedes lo pueden leer. Lo van a leer en la declaración completa, que dijo que era un fondo ilícito. Y el señor Mameri finalmente, más allá de la precisión de esta respuesta, más allá de ello, el señor Mameri no formaba parte del Departamento de Operaciones Estructuradas. Era un alto ejecutivo, es verdad. Pero la referencia directa es que el señor Mameri solamente era un líder empresarial que tenía que, era un líder dentro del sistema de operaciones de la empresa, pero que daba autorizaciones encriptadas, primero al señor Ubirasi Santos, y luego él transmitía la información al Departamento de Operaciones Estructuradas, al señor Gilberto Silva o al señor Fernando Migliaccio, cosa que es verdad y que creo que estamos todos de acuerdo. El problema está en decir medias verdades, en tratar de establecer esto como un rompecabezas incompleto. Nosotros lo completamos, señor presidente, señor juez superior. Esta discusión sobre el origen ilícito en Brasil está saldada, completamente saldada. El señor Marcelo Odebrecht, el señor Palocci, han sido condenados ya claramente determinados sobre la ilicitud del Fondo de Operaciones Estructuradas. El señor Migliaccio también lo establece. Y cuando todos ellos son preguntados de la naturaleza de los pagos y de cómo esto se suministraba, cuando se hace referencia a los porcentajes incluso que ha informado el señor abogado, lo que no nos dicen es que toda esa información era información que estaba vinculada a operaciones de carácter ilícito. Por tanto, esa ilicitud era la que contribuía a construir la Caja 2.
Porque de otro modo, si fuera una utilidad, si fuera algo que esté dentro del mundo de la licitud, entonces eso tendría que ir no a una contabilidad paralela, sino tendría que ir a una contabilidad de la empresa o del holding, del grupo de personas jurídicas que conformaban el holding. Y eso no era así, porque todo era clandestino. Todo ello se manejaba a partir de ensombrecer, de ocultar, no solo el origen del dinero, sino también su destino como tal. Por eso es que era un sistema absolutamente paralelo, donde todas estas consideraciones financieras estaban ocultas. Finalmente, su sofisticación determinó también que exista prueba que demuestre ello al respecto. El señor abogado, además, nos dice algo vinculado a una serie de sentencias de la Corte Interamericana que él interpreta a su manera, pero con tolerancia, por supuesto, debemos entender esto como una expresión de información que ustedes sabrán valorar y dirimir. Pero lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que para el señor abogado, por supuesto en orden directa a lo que son las circunstancias de este debate, que se está discutiendo en la prisión preventiva, nos dice que no quiere la prisión preventiva en nuestra legislación para investigar. O sea, lo que nos está diciendo en otras palabras es que la prisión preventiva no debe existir en una etapa de investigación. Y eso determina un cambio legislativo, ¿no? Porque incluso ha hecho referencia a mecanismos constitucionales dentro de los cuales debería ser una obligación para el Estado peruano el generar este cambio legislativo en donde no exista prisión preventiva en etapa de investigación. Nosotros, por supuesto, discrepamos abiertamente de ello, ¿no? No solamente en orden a lo que estamos discutiendo el día de hoy, sino también en orden a la probabilidad de que nuevamente se instrumentalice el uso de un partido político para hacer cambios legislativos que ajusten a la medida lo que aquí se está discutiendo. Ya tenemos el antecedente anterior, ¿no? El antecedente de la ley que buscaba criminalizar de una manera diferente los aportes de financiamiento de campaña, tratando de controvertir y generar una sombra sobre la estructura de tipificación. Nosotros estamos claros en nuestro juicio de subsunción, pero sin duda alguna se trata más bien en apariencia de una legislación con nombre propio. Tal vez esa es la misma intuición que generamos a partir de lo escuchado, de que no quieren prisión preventiva a nivel de investigación. O sea, en otras palabras, solamente podría haber prisión preventiva para un juzgamiento. Ahora, claro, los estándares a partir del caso Humala se han elevado notoriamente, eso es cierto. Y por esa razón es que el Tribunal Constitucional considera de que no debe haber un cambio legislativo en ese orden. Y eso es a lo que el juez Concepción Carhuancho se ha sometido plenamente. Y que ustedes sabrán valorar respecto a si cumple o no con los estándares de constitucionalidad. Para nosotros los cumple exhaustivamente. Respecto a lo dicho por la señora Gómez, bueno, eso ya ha sido materia de una respuesta específica ante la pregunta de la señora magistrada. La señora magistrada nos preguntó y nosotros le hemos respondido directamente que esa es una inferencia de la propia declarante. La propia declarante estima de que finalmente ella no le he sostenido su vínculo contractual porque se atreve a hacer una serie de observaciones al proceso de rendición de cuentas. Entonces ustedes lo sabrán valorar en toda libertad, pero eso es lo que ha dicho también el Ministerio Público y así es como lo ha valorado también el juez Concepción Carhuancho. ¿Dónde está el señor Yoshiyama Tanaka? El señor Yoshiyama Tanaka se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. No se encuentra en el país. No está en el país. Las circunstancias de sus citas médicas es un asunto bastante unilateral. Se trata de lo que dice respetablemente el señor abogado. Nosotros pensamos de que sus respuestas y la casualidad de que siempre tiene una cita nueva, ¿no? O sea, siempre hay una cita nueva para no venir, ¿no? Mejor que nos diga que le parece que no debe someterse a la acción de la justicia y lo entenderíamos en otra dimensión, pero que no se justifique en una cita médica por último, porque al final eso carece de cualquier nivel de auditoría. Más allá de entender
si es que esa misma cirugía es posible de ser hecha en el Perú o no, ¿no? Pero este es otro debate. El debate objetivo, el que nos debe centrar, es que el señor Yoshiyama Tanaka no se encuentra en el país y no está sometido a la acción de la justicia pese a existir un mandato de prisión preventiva en su contra. Nos podrán dar muchas explicaciones, pero ese es el hecho objetivo, que el señor Yoshiyama Tanaka no se encuentra en el país y penden sobre él gravísimos cargos de lavado de activos por ser un captador de activos ilegales y que además después de eso tiene una participación activa en lo que corresponde a las otras fases ya de traslación de ese recurso maculado para finalmente ser pitufiado, para finalmente ser disgregado y que además también después va a revelar otra connotación de peligrosismo. Resulta que el señor Jaime Yoshiyama, solamente en lo que se le vincula a su sobrino, que además ha admitido en parte de que efectivamente buscó una serie de personas para poder introducir ese dinero dentro de la campaña de Fuerza Popular. Ya lo admitió. Eso incluso generó que la defensa, además así de público conocimiento, y el señor Yoshiyama, que sí habla con los medios de comunicación en los Estados Unidos, pero que no se somete a la acción de la justicia, dijo que había sido un empresario, un señor Rasmus, que le había dado una cantidad exorbitante de dinero en efectivo, ¿no? Además revelando de que manejaba ese dinero en efectivo. Bueno, eso no es inédito. Ya hemos dicho que el señor Delgado Nightingale dijo que el señor Klimper también había llegado con $200.000 en un maletín, ¿no? Entonces digamos que eso no es atípico para ellos. Para cualquier ciudadano de a pie, por supuesto que es un indicio de exorbitancia y de clandestinidad también respecto al manejo de fondos, en un mundo de telemática, en un mundo bancarizado, donde la responsabilidad es más bien, incluso hasta para evitar los problemas de seguridad pública. Pero no, ellos manejaban el dinero en bolsas y en la cajuela de un auto seguramente. Bueno, será normal para ellos, no para nosotros. Y por esa razón es que es un indicio claro de justificación de una investigación exhaustiva. Solamente en relación al señor Yoshiyama Sasaki y a la cantidad de dinero en ese nivel de exorbitancia, estamos hablando de aproximadamente 477.073.64 dólares americanos, solo en la relación del señor Yoshiyama Sasaki con el señor Jaime Yoshiyama. Eso es lo que finalmente ensombrece el señor Yoshiyama Sasaki, con relación directa a su tío, el señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Y el señor Yoshiyama Tanaka, por ejemplo, con relación a otro de sus personas de mayor confianza, con las que además comparte el posicionamiento dentro del cual el Ministerio Público lo ha centralizado, es decir, de captadores de activos, el señor Augusto Mario Bedoya Camere. Entre socios, amigos y relacionados, tenemos 16 personas que también han pitufiado 580.700.11 dólares. Entonces ahora nos van a decir de que efectivamente, pues sí, es verdad, ¿no?, de que todo ese dinero ha sido un dinero que se buscó introducir porque había mucha gente que aportaba plata, ¿no?, porque no querían ser públicos, porque no querían perder el anonimato, ¿no?, que es exactamente lo que hacía Odebrecht, dicho sea de paso. Pero acá los cargos son puntuales por $1 millón que se le entregó al señor Jaime Yoshiyama Tanaka, $200.000 que no han generado todavía una sospecha grave, pero que de todas maneras se hace referencia. Ese $1 millón es lo que es objeto de prueba por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que destruir la presunción constitucional de inocencia. Nosotros no sabemos si el señor Yoshiyama Tanaka de repente ha recibido $10 millones de otras fuentes. Lo vamos a investigar seguramente, porque es una cuestión inherente a nuestra función. Pero ese dinero en específico, ese dinero que incluso él teoriza a nivel de una persona que está muerta y que después veremos, naturalmente dentro del desarrollo de la investigación, no enerva la posibilidad de que el señor Yoshiyama pueda haber recibido otras sumas de dinero. Pero aquí lo que estamos discutiendo es el $1 millón de Odebrecht y los $200.000 consustanciales a lo que hemos dicho que no han llegado desde el punto de vista del juez a una sospecha grave. Entonces, desde ese punto de vista, la teoría de investigación del Ministerio Público está claramente determinada. Es decir, que aquí hubo un indicio de relevancia, ¿no?, en donde había necesariamente contacto entre el señor Yoshiyama y el señor Barata. Eso se ha demostrado. Nos han querido decir de que una llamada breve no es una cuestión significativa del contacto. Una llamada breve lo que demuestra en un aspecto histórico
porque eso es lo que revela el registro histórico. El registro histórico no revela el contenido de una conversación. El registro histórico solamente revela de que entre ellos pudo haber o no contacto. Y eso existe. Después, lo que se pueda trasladar a nivel de la cantidad de información está relacionada a otros elementos que también han sido introducidos válidamente dentro de la investigación. Cuando hace referencia al aspecto parlamentario, lo que nosotros estamos incriminando no es la función congresal de la señora Keiko Fujimori, en absoluto. Lo que nosotros estamos criminalizando es la información privilegiada de la señora Fujimori. Porque si la señora Fujimori era una parlamentaria responsable y asistía a sus audiencias en el Parlamento, a su función parlamentaria, entonces el nivel de exhaustividad del conocimiento de ese informe de irregularidades de la empresa Odebrecht en el caso de IRSA, entonces debe ser de contenido, por supuesto, conocido por parte de la señora Fujimori. Eso es lo que hemos dicho. Aquí no se trata si el voto debe ser criminalizado o no, sino del conocimiento previo de que aquí existieron irregularidades en un contrato de la empresa. Ahora, si quiere hablar de antecedentes, el señor abogado, también hacemos referencia a ello, sí. Para que dosifique, ya van 20 minutos, tiene 6 minutos adicionales. Muchas gracias, señor presidente. También podemos hablar de los antecedentes, porque los conocemos bastante bien, porque de alguna manera estamos identificándonos con la realidad de lo que dice el señor abogado. Y por eso es que recibimos expresiones de solidaridad, porque esto no es que solamente esté sucediendo en el Perú, a ellos ya les ha sucedido. La intromisión de la política dentro de la función judicial o de la función fiscal, las presiones, la posibilidad de que a través del habeas corpus, por ejemplo, puedan destruirse investigaciones, es parte de la historia de lo que el señor abogado nos está contando. No nos dice nada el caso Castillos de Arena, por ejemplo, ¿no? El caso Castillos de Arena es bastante antiguo. Y fue el momento en el que todavía el vigor de las organizaciones criminales impedían de que la acción de la justicia termine siendo eficiente. La perseverancia de la Fuerza de Tareas Lava-Jato y de la Fiscalía de la Procuraduría Federal brasileña generó que el caso Lava-Jato sea un caso íntimamente vinculado al que había fracasado, que es el caso Castillos de Arena. Caso Lava-Jato es un caso que también encuentra relación, pero lo que nosotros hemos posicionado en términos de información es que la persona incriminada tenía información privilegiada respecto a las irregularidades de Odebrecht. Y no tiene que ver con que si votó o no votó. Al final, el voto, claro, es verdad, es posterior a una ley propiamente dicha, pero eso en general lo que establece solamente el posicionamiento desde el razonamiento del juez de la posibilidad de la instrumentalización de un partido político, que al final de cuentas termina teniendo relación con otros aspectos que están siendo relevantes en el chat de La Botica, que también ha hecho referencia el señor abogado. Nos dice que en el chat de La Botica no hay ninguna referencia con relación a lo que yo he dicho. Bueno, que lea bien los chats. Ustedes los van a leer. No hay un solo grupo de chats. Son varios grupos de chats. Hay hasta 3 grupos de chats que han sido acompañados dentro de la carpeta. Y ahí van a ver claramente establecidas las interpretaciones y la semántica. Cómo quiera vérsele dentro del contenido de lo que es una teoría de incriminación, o la posibilidad de que esto signifique una obstaculización de la justicia, como lo hemos dicho en su momento y en su oportunidad. Para nosotros sí lo es. Para nosotros esto se tiene que concatenar con nuestra realidad, con la primacía de nuestra realidad, con las hostilizaciones permanentes que sufrimos como equipo especial. Entonces no podemos tampoco dejar de analizar eso y de transmitir esa información. Eso es lo que nosotros venimos a transmitir, es nuestra verdad. Acá se está reexaminando la decisión del juez Carhuancho, pero también nos está escuchando la sociedad peruana. Y por eso es que tenemos la obligación de transmitir no la información de forma parcial, sino total, en la convicción de que nuestro trabajo estamos haciéndolo con dignidad y con seriedad. Entonces será opinable seguramente, pero es lo que nosotros sentimos y lo que nosotros estimamos y es la información que podemos transmitir a su colegiado. El testigo protegido en otro nivel de referencia, uno de los testigos protegidos al que ha hecho referencia el señor abogado, dice que la señora Fujimori no conoce al señor Inostroza Pariachi. Bueno, el testigo protegido claramente declara, justamente en la población de Muruguay, ante una festividad religiosa, claramente declara que el señor Inostroza Pariachi le dijo que se había reunido con la señora Keiko Fujimori.
Y esto tiene relación también con otra parte del chat en el caso Cócteles. Entonces, al final, estamos construyendo una historia sobre medias verdades. Hagámoslo sobre todo. Y es, por supuesto, la información que estamos transmitiendo verificable por su colegiado como corresponde. Los criterios de gravedad y pertenencia a una organización criminal han sido también advertidos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. No voy a reiterar las tres sentencias, las tres resoluciones, los tres autos de la Sala Suprema Especial que ha confirmado las prisiones preventivas en orden al criterio de valoración de que tanto la gravedad de la pena, la gravedad de los cargos, el daño producido y la pertenencia a una organización criminal genera la inferencia lógica deductiva a un nivel de presunción de la posibilidad de la fuga. Y tal vez en ese momento no tenía el tiempo suficiente para dar una lectura exacta, pero así se dice, que en el caso específico incluso de la obstrucción a la acción de la justicia, la Corte Suprema claramente dice que eso tiene un nivel presuntivo incluso. Ustedes lo sabrán valorar, señores magistrados. Ustedes podrán ver si las sentencias, como lo dice el Ministerio Público, establece también criterios de valoración vinculados a estos tres factores respecto al peligro procesal de fuga. En el caso de la obstrucción, no solamente creo que hemos llegado a un nivel, como lo establece la propia jurisprudencia suprema, de solamente presunción, porque creo que estamos un poco más allá de eso, con la cantidad de personas que han declarado, ya dentro del Ministerio Público, de que no han sido partícipes de ningún tipo de aportación o lo han sido de forma diferente al partido político Fuerza Popular. Y creo que el propio señor Yoshiyama en algún momento también así lo ha dicho de manera pública. Es decir, que es posible que haya una serie de personas que hayan pitufiado este dinero y que eso solamente resulta ser una infracción administrativa de rendición de cuentas. Claro, las irregularidades administrativas, incluso en los casos de corrupción de funcionarios, por sí solas no determinan una resolución criminal, pero como hechos contributivos dentro de la teoría de un caso mucho más amplio y exhaustivo, por supuesto que sí lo determina. Lo determina porque termina siendo el último eslabón de una cadena dentro de la cual hay una serie de articulaciones de carácter procesal también, en las que finalmente se llega a perfeccionar la conducta delictiva como una misma resolución criminal vinculada a la cúpula de una organización política. Los factores de clandestinidad y exorbitancia, en el caso específico del señor Yoshiyama Tanaka, son elementos que el Ministerio Público resalta. Muchas gracias, señor. Bien, corresponde escuchar a la dúplica. Son 10 minutos. Para más partes puede iniciar la defensa técnica. Señoría, al señor fiscal superior Vela Barba le gusta la televisión y particularmente Netflix. A mí me gusta la historia y me gusta el rigor histórico. El punto es así. Quien habló de Doleiros no es la defensa, es el señor Barata en su declaración. Y ustedes van a poder comprobarlo. Por eso es que la defensa contrainterroga a Migliaccio y le dice si usó Doleiros. ¿Qué prueba hay de la entrega del dinero por parte de Barata? La palabra de Barata. La palabra de Barata. Nada más que la palabra de Barata. Es más, la resolución establece un contrasentido. Dice que el dinero fue entregado en abril o mayo o junio del año 2010. Y la campaña electoral comienza en octubre, señorías. O sea, se hizo un aporte cuando ni siquiera había campaña electoral. Por eso es que la llamada de junio es absolutamente irrelevante y toma 1 minuto 19 segundos. Y cuando se habla de diciembre, el propio señor Barata entra en contradicciones y por eso es que el juez entra en el juego de decir, bueno, es que la memoria es relativa. Entonces reemplaza al testigo el juez, miren ustedes la resolución y dice, bueno, ya, no fue en diciembre, fue en otra época, porque el señor no se acuerda bien, pero yo como juez me doy cuenta de cuándo fue. ¿A ese nivel de especulación se puede llegar para establecer un grave y fundado elemento de convicción?
Y el señor fiscal Rafael Vela Barba me dice que el segundo mail del 27 de abril no tiene relación con este caso. ¿Y sabe por qué no tiene relación con este caso? Porque no lo van a meter jamás, porque traería abajo todo su tema. ¿Y sabe por qué, señorías? Porque según la versión del señor Mameri, del señor Marcelo Odebrecht y del señor Jorge Enrique Simoes Barata, un día hubo una conversación, Mameri le da la instrucción a Barata de entregar $3 millones a la campaña de Ollantumala. Barata se opone. Mameri pide una conversación tripartita. Se da la conversación tripartita entre Odebrecht, Mameri y Barata. Y a consecuencia de eso, dice Mameri y dice Barata, se cursa un mail llamado Campaña Nacional 3, del que ha hablado el propio señor fiscal en su primera intervención, si ustedes recuerdan, y cuando escuchen el audio van a poder encontrar Campaña Nacional 3. Y ese Campaña Nacional 3, señoría, es el email de las 5:25 de la tarde del 27 de abril, el segundo que no lo quieren incorporar. Y ese email, que tiene $4 millones, se sumaría con la tesis del Ministerio Público, 3 millones para Humala, 1 millón para Fuerza 2011, tiene aprobación de Mameri el 10 de mayo, siguiente email. Porque como bien dice el señor fiscal Rafael Vela Barba, no hay que contar medias verdades. Porque como decía una persona a la que yo admiro mucho, Aya de la Torre, las medias verdades son mentiras completas. Y aquí, señor, tenemos que encontrar la verdad. Primer punto, vuelvo a recapitular. ¿Qué prueba la entrega del dinero de Barata? La palabra de Barata. Desmentida por el señor Migliaccio. Me enviaron el dinero a través de un doleiro. Está su declaración. Migliaccio dice, no hay doleiros. Luego dicen, la entrega del dinero, el dinero se ha recibido el 2 de mayo, entre el 27 de abril y el 2 de mayo. Pero la autorización de Mameri se da el 10 de mayo. ¿Es posible? No es posible. Pero no van a incorporar ese dato, señorías, porque entiendo y repito, va a traer abajo la tesis del Ministerio Público. Y quiero insistir, este es un proceso por lavado de activos y no por simulación de aportes, que son dos cosas diferentes. Quiero agregar además, señoría, que en el caso de Construmac, el Ministerio Público ha tenido toda la oportunidad de llamar al señor Montaverde Busallego para decirle si es que entregó esa plata o no entregó esa plata a Barata, para que Barata a su vez se la diera a quien tuviera que dársela. Era tan sencillo, tienen una carpeta abierta en el caso Construmac. Podían llamar al señor Monteverde Busallego y pedirle su declaración. Por lo tanto, falta otro dato más que pudiera cerrar su tesis. Y esa es la diferencia entre la historia y las fábulas. En las fábulas yo puedo acomodar las cosas y hacer que los lobos hablen, que los osos hablen y que los chanchitos corran. Pero no puedo hacer en la historia, porque en la historia necesito datos de corroboración, que es lo que falta aquí. Agrego más, señoría. Cita otra vez al testigo protegido 55-2017-4. Y escuchen lo que dice. El testigo dice que en Uruguay el señor César Inostroza le dijo que se había reunido con la señora Keiko Fujimori. Hasta donde yo recuerdo, eso en el sistema americano se llama hearsay y en nuestro sistema se llama testimonio de referencia. Y el testimonio de referencia pide el 166.2, circunstancias de tiempo, modo y lugar, y traer a la otra persona para que pueda declarar. ¿Y qué dijo el señor Inostroza? Que no se había reunido, que la versión era falsa. Entonces, señor, ¿dónde está la corroboración? Agrego además otra cosa. He oído al señor fiscal permanentemente decir que lo acosan. Yo no lo acoso. Esta defensa tampoco lo acosa. Yo no he tenido más que críticas a sus actuaciones cuando han sido desmedidas. Y es mi legítimo derecho criticar. Y eso no es acoso. Como se quiere desvirtuar las palabras, por ejemplo, de la presidenta de la Comisión Lavallato y presentarlas aquí para victimizarse, como si un congresista no pudiera opinar sobre un hecho trascendente como es el acuerdo con Odebrecht. ¿Por qué no puede opinar? ¿Por qué tienen que aplaudirlo todos? ¿A qué nivel de narcisismo se puede llegar para creer que no puede ser blanco de críticas? Es un funcionario público, hay que revisar Magali Medina, el caso Magali Medina del Tribunal Constitucional. Todo funcionario público está expuesto a la crítica y si no le gusta se sale de la función pública, porque en la vida privada a uno no lo critican tanto, como pasa conmigo.
Entonces, señorías, el punto es este. Cada vez que se habla de obstaculización, el señor representante del Ministerio Público no nos puede decir qué concreto acto de investigación se frustró por parte de la actuación de la defensa. No, es que lo estaban escribiendo en un chat. ¿Eso paraliza la investigación? No, que estaban haciendo tal cosa. ¿Paralizó la investigación? Ya la Corte ha sido clara en señalar que la obstaculización no es cualquier cosa, no es cualquier protesta, no es cualquier molestia, expresión de molestia. La obstaculización es la frustración de los actos de investigación. ¿Dónde están? ¿Qué acto de investigación puede decir el señor fiscal que nosotros hemos impedido? Y en cuanto a Jaime Yoshiyama, el señor fiscal, que hace rato pretendió ser centinela de la lingüística, ahora quiere ser además preceptor de la medicina. Y las personas tenemos que ir al médico que el señor nos recomienda y operarnos donde él nos diga, ¿no? Y eso no es así. El señor Yoshiyama pactó esa operación, tiene 73 años, le operaron de un herpes zóster, casi pierde el ojo, casi pierde la vista, le han salvado el ojo y no ha podido venir por esa circunstancia. Consta la actitud y conducta anterior cuando mi cliente no se vio impedido, que se dictó un impedimento de salida y aquí estuvo con nosotros en la audiencia de apelación. Yo apelo a la buena fe que se ha mostrado en nuestro proceso. Que una persona no pueda venir es una decisión justificada. Lo que se viola, lo que se castiga, lo que viola las reglas de la buena fe y la ley es la separación injustificada de la persecución penal. El TAN no se ha separado que en medio de la audiencia presentó un escrito que el señor fiscal ha sido mal informado, que dice que no se discutió. Se discutió aquí, en esta misma sala. Yo lo discutí con el señor fiscal Pérez Gómez. Le han contado mal la audiencia. Yo lo discutí la declaración de mi cliente. Es más, le pedimos a la Fiscalía que atendiendo la razón de salud de mi cliente se trasladara a Miami a tomarle la declaración de inmediato. Y ni siquiera proveyeron el pedido. Ni siquiera proveyeron el pedido. Entonces, señorías, gracias a Dios la televisión, hablando de que le estamos hablando al país, la televisión ha registrado que Jaime Yoshiyama el día 4 de diciembre a las 8 de la mañana estaba entrando al Bascom Palmer Eye Institute a cumplir con la cita que el médico le había dado. Gracias a Dios fue registrado y como es público y notorio, lo público y notorio no necesita ser probado. Entonces ahí está, señoría. La pregunta central es aquí, ¿peligro de obstaculización? ¿Cuál? El hecho de ser una organización criminal, esa es una lógica punitiva que el Tribunal Constitucional ha rechazado en la sentencia Ollantumala Nadine Heredia. Y finalmente, la discusión sobre el control de convencionalidad no es que este abogado quiera expectorar del sistema peruano la prisión preventiva. Lo que este abogado se ha limitado a hacer es leer textualmente en las dos ocasiones, tanto en la sentencia Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez contra Ecuador, como en el caso Norín Catrimán contra Chile, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho. Puede que no le guste al señor fiscal superior Rafael Velabarba. Estoy de acuerdo con eso. Él tiene el derecho de disentir con lo que le parezca. Pero en nuestro sistema, la cosa es así, hay que explicarle. Las leyes se interpretan desde la Constitución. Y la Constitución, por mandato de la disposición final cuarta de nuestra propia Carta Magna, se interpreta en las normas sobre derechos a la luz de los tratados internacionales de los que el Perú es suscriptor y Estado parte. Y entre esas interpretaciones está la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede que no le guste, probablemente a mí tampoco, pero ahí está la interpretación y nos vincula. Y por eso también es que siempre se molesta el señor fiscal superior Rafael Velabarba respecto de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Y nos vuelve a señalar lo que decía la Corte Suprema sobre organización criminal, magnitud del daño inferido, y olvida que en la sentencia Nadine Heredia Ollantumala, el Tribunal Constitucional señaló que no pueden ser usados en una lógica punitiva, como lo plantea la resolución que se ha usado en este caso. Porque quiero recordar y cerrar, señorías, diciendo que los cuestionamientos que nosotros hacemos están dirigidos a la resolución del señor juez, no a las posiciones del señor fiscal, que como cualquiera de las partes puede hacer las peticiones que le parezca, sino que a quien le corresponde pronunciarse es al órgano jurisdiccional. Concluyo con esto, repitiendo, señoría, mi pretensión procesal. Humildemente, esta defensa le suplica a la sala declarar fundado el recurso de apelación, revocar totalmente la resolución apelada
y declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva formulado contra mi cliente Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Muy bien. Corresponde escuchar al señor fiscal. 10 minutos. Bien, muchas gracias, señor presidente. Ni una sílaba respecto al $1.000.000 que se relaciona con el patrocinado del señor abogado presente. Ni una sílaba. Claro, no tiene nada que decir, porque sus vinculaciones con su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki y con Augusto Mario Bedoya Cámara, que entre todos ellos hay más de $1 millón de controversia respecto a las rendiciones de cuenta, eso no nos dice nada. Claro, ¿qué nos va a decir? Si está claro de que su sobrino ha definido absolutamente con precisión de que ese dinero se lo entregó en efectivo el señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Es decir, el que manejaba toda la plata. No nos va a decir otra cosa. Eso para comenzar. Y creo que debe quedar claro porque no ha sido objeto de contradicción. Es decir, no nos ha dicho ni una sílaba respecto a ello. A la declaración de la señora Copero hizo alguna referencia indirecta. Pero lo que ha devenido a partir de ello es que el propio señor Bertini está eludido de la acción de la justicia. Es la misma situación que el señor Yoshiyama Tanaka, que no está objetivamente acá en el país. Y que el señor abogado podrá dar todas las justificaciones que considere él consustanciales a su defensa. Pero los órganos de administración de justicia y la fiscalía no le creen, no le creemos. Y estamos en nuestro derecho de parte no creerle. Eso se somete a la judicialidad. La judicialidad analiza todas estas circunstancias, no porque a mí me guste que vaya un médico, porque probablemente yo no tenga el dinero para irme a operar a un médico extranjero. Si el señor lo tiene y tiene el derecho de elegir que se pueda atender en el extranjero, estoy en toda su libertad de hacerlo. El problema no está en ello. El problema está en que pendan sobre él graves cargos y no se ponga a derecho como corresponde de un ciudadano, como le corresponde a él, incluso siendo un ciudadano que está vinculado a la política, un político. No está acá, objetivamente no está acá, no está respondiendo a lo que otros ciudadanos sí lo hacen. Y ahí sí podemos hacer una distinción, porque el señor no está presente en esta audiencia. Y eso es un dato objetivo que ustedes deben valorar, más allá de las justificaciones médicas que el señor abogado puede traer acá, y que no han sido objeto de ningún tipo de auditoría, porque dentro de la incidencia eso no es posible de corroborar. El señor, por supuesto, que no quiere la prisión preventiva, va a ser de otra manera, de ninguna forma, porque el señor es un exitoso abogado litigante. De algunos personajes incluso controvertidos en el caso de los cuellos blancos, está en el ejercicio profesional y su libertad. Es lógico que yo entienda su postura, de que quisiera que no exista prisión preventiva en la investigación preparatoria. Claro, porque eso interesa a sus beneficios, y eso yo lo puedo entender, pero también hay que estructurar el argumento en orden a la proporcionalidad y a la correcta necesidad de una medida de esta naturaleza, y que ustedes sabrán estimar dentro incluso de la excepcionalidad de la prisión preventiva, que ustedes, que son honorables jueces, tienen que saber separar la paja del trigo, y eso corresponde a ustedes. La ley está como un instrumento para ser usado, pero no puede tampoco, a partir de lo que le puede resultar beneficioso a un conocido abogado de casos emblemáticos, de que efectivamente se cumpla con ello. Ahora, menos instrumentalizar la política para que eso suceda, como ha tratado de suceder en el caso de la ley de financiamiento político, en lo que corresponde a tratar de ensombrecer lo que estamos discutiendo desde el punto de vista de la tipicidad. Y eso tiene relación con el caso, porque el caso justamente está vinculado al ejercicio también de la verticalidad, de los mandatos verticales en el caso de las organizaciones políticas. Entonces está claro que sí, para nosotros tiene relación. El señor a mí no me va a hostilizar, el señor es abogado, si me hostiliza yo lo denuncio. Claro, de repente en su lógica no podrá activarse contra él ninguna medida coercitiva. Podrá ser así, en su lógica de control de convencionalidad. Pero yo no espero eso de él. Yo entiendo que es un hombre honorable que no me va a acosar. No se lo permitiría, pero de cualquier modo queda en su dicho. Nunca hemos dicho de que el abogado nos haya acosado. Yo lo que he expresado es algo que está directamente relacionado con la fundamentación del juez Concepción Carguancho, que en la incorporación de los chats de la botica
lo que ha estimado razonablemente el juez Concepción Carhuancho es que sí hay obstruccionismo desde el punto de vista procesal. Y yo lo que he corroborado, orientada a la vivencia cotidiana y al conocimiento que usted ha justamente dicho, es que efectivamente nosotros hemos sido objeto de una serie sucesiva de hostilizaciones, pero no del señor abogado, de nuestra propia institución. Ahora, si nuestra institución está instrumentalizada como teoriza el juez Concepción Carhuancho, bueno, pues este es un indicio de referencia válido, porque yo vengo a testimoniar que nosotros sí estamos siendo hostilizados. Y esa es nuestra versión. Y si se concatena con lo que dice la resolución del juez Carhuancho, pues efectivamente somos un testimonio vivo de ello. Y nunca hemos dicho que el señor nos haya acosado. La teoría de la construcción argumentativa del juez Carhuancho es que efectivamente en el chat de la botica hay un uso de las organizaciones políticas a través de las órdenes de las cúpulas que tienen que ver con blindajes, con tratamientos privilegiados de determinadas personas que tienen problemas con la justicia. Y que además de eso también lo que busca es obstaculizar la labor de los fiscales. Se nos quitó un fiscal en un allanamiento. El señor Pérez le han abierto una cantidad inmedible casi ahora, porque no sabemos, todos los días le abren una nueva investigación. ¿Para qué? Para que se distraiga, para que no pueda enfrentar también los casos altamente complejos como este, en donde hay defensas tan calificadas como la del señor Abanto. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo. Cuando hablamos de la política, efectivamente todos tienen derecho a opinar, pero también nos resguardamos en las legitimidades y en la legalidad. Esencialmente por eso dijimos que quienes critican el acuerdo, curiosamente, son personas relacionadas al partido político. Hay otras personas que también lo pueden criticar, pero esto está dentro de una estructura de legalidad. Los acuerdos de colaboración eficaz están en la ley. Incluso han sido legislados por la propia mayoría parlamentaria del fujimorismo. De tal manera que nosotros estamos estrictamente dentro de lo que la ley establece. Pero cuando tenemos hostilizaciones, cuando más bien nos sentimos que estamos siendo perjudicados en nuestra labor de autonomía, entonces tenemos que decirlo. Y tenemos que decirlo porque hay otros casos también, no solamente el caso de la organización criminal liderada por la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci. Tenemos otros casos. De hecho, tenemos programadas diligencias en Brasil del 14 al 18 de enero. Y con las permanentes hostilizaciones que tenemos, ya todo nos resulta incierto. No podemos ni siquiera tener un planeamiento estratégico. No podemos enfrentar con la tranquilidad y tenemos que sobreponernos día a día con la mística de tratar de hacer nuestro trabajo. Entonces sí, nos indigna cuando esto termina siendo un asunto de que más bien parece una parodia, ¿no? Y el señor abogado quiere parodiarnos como si nos estuviera acosando. Y eso yo no lo puedo admitir, porque es poco serio de su parte. Porque aquí lo que venimos es a discutir dentro de lealtad procesal también, en una esgrima que tiene que ser alturada. Si el señor tiene que decir algo al respecto, por supuesto que yo lo voy a esperar con tolerancia y lo voy a contestar dentro de lo que corresponde a la dinámica de la audiencia propiamente dicha. Sobre el resto no puedo decir más, porque en realidad no ha habido casi mayor contradicción. Los agravios han estado vinculados a solamente la expresión de un PowerPoint, ¿no? Que al final parece algo más escritural porque le ha dado lectura y no nos ha dicho mucho más que eso. Pero igual, con tolerancia hemos tratado de responder que fundamentalmente para ustedes, señores jueces superiores, la jurisprudencia que no por supuesto le ajusta a los intereses del abogado, le resulta incómoda, ¿no? Por eso habla del Tribunal Constitucional, pero no habla de la majestad también del Poder Judicial, de que las resoluciones que ha hecho referencia el Ministerio Público son resoluciones de la máxima instancia del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de la República. Si el señor no quiere que exista Corte Suprema de Justicia de la República, pensará que solamente debe existir el Tribunal Constitucional, que tiene un órgano, que es un órgano incluso cuyo origen de elección es político. Tal vez porque le interesa con relación a lo que efectivamente ha terminado siendo trasuntado en los chats de la botica. Pero nosotros no tenemos esa perspectiva, señor presidente, señor juez superior. Lo que traemos es una fuente del derecho. Y es que probablemente también todas estas consideraciones que han sido discutidas, dentro de las cuales incluso creo que el señor abogado ha participado en litigación y seguramente no estará de acuerdo con lo que se resuelve en la Corte Suprema, ¿no? Porque no le han dado la razón. Pero así como no nos dan la razón a veces, tenemos que tener la tolerancia de expresar también
que la respetabilidad de los órganos jurisdiccionales está claramente determinada en la Constitución y en las leyes. Y eso es lo que nosotros hemos venido a expresar. Ustedes sabrán, señores jueces superiores, valorar conforme a lo expresado. Las declaraciones de los ejecutivos brasileños ustedes las van a poder leer y se van a poder dar cuenta de quién dice la verdad en este relato. Para el juicio de convencimiento, nosotros hemos descargado todos los elementos que son consustanciales al respaldo y la sostenibilidad de la legalidad de la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho. Queda el resto en sus manos, distinguidos jueces superiores. Nosotros nos sometemos a la acción de la justicia, respetamos la acción de la justicia, podemos discrepar, podemos no estar de acuerdo, pero tenemos el mayor respeto por ustedes. Y también, en alguna medida, lo exigimos porque de la misma manera que ustedes tienen esa gran responsabilidad, nosotros también tenemos ese derecho porque nos lo hemos ganado en buena lid como magistrados de carrera. Muchas gracias, señor presidente. Bien, con relación a las precisiones, el colegiado entiende que ha sido expuesto de una manera clara las posturas de las partes. Efectivamente hay una serie de información que cruzar y ya nos han dado la tarea a ustedes de qué es lo que tenemos que hacer, de tal manera que no vamos a formular precisión alguna. Y bueno, y adicionalmente también tenemos otra audiencia programada a las 2 de la tarde, así que tanto el fiscal como nosotros, entiendo, vamos a tener que hacer un receso para volver. La sala comunica a las partes que va a expedir su resolución, estando también al público conocimiento de los agravios, la cantidad de agravios que han sido, y aquí hacemos una precisión final. Hay muchos agravios que no se han abordado, pero eso no significa, ¿no? Y hay principios también de la propia Corte Suprema que ha podido valorar agravios en la medida de que nos ciñamos a lo que ha ocurrido en primera instancia y en función de lo que ha dicho tanto el fiscal de primera instancia como también la defensa en primera instancia. Eso como referencia. Pero siempre como faro ineludible estarán los agravios que han formulado las partes. Entonces, el colegiado comunica que no va a poder expedir la resolución, lógicamente, en el plazo que establece la ley, ¿no? Esto es decir, en un plazo de 48 horas. Sin embargo, tal como lo ha hecho en situaciones análogas en forma anterior, trataremos de ajustarnos lo más posible al plazo que establece la ley, pero con la seguridad de que se va a emitir resolución cuando terminemos la deliberación de los puntos que han sido planteados en esta instancia. La decisión será comunicada a los domicilios procesales señalados en autos. Con relación a la eventual fecha en que esta resolución se emita, obviamente será notificada en primera instancia electrónicamente, como siempre se acostumbra. Procedemos a hacer el cierre de la deliberación de este incidente, siendo las 13 horas con 25 minutos. Que tengan muy buenas tardes, pueden retirarse. Sala Especial de Uso Múltiple. La Sala Especial de Uso Múltiple es un uso exclusivo para personas con dificultad de desplazamiento. El alcance de esta sala especial será para todos los servicios que se brindan